entrenamiento de hormigón armado. Apasionante viaje. Bueno. Bueno, la idea para la clase de hoy es, este es el último tema que vamos a tomar para cubrir para el examen. Estamos un poco pasados de tiempo, pero no importa porque la verdad que los vemos mucho más participativos, por lo menos yo, no sé vos, Martín, y eso es súper positivo. Así que bueno, voy a asumir que Martín dijo que sí también. Y Sí, no, claro, lo doy por sentado. ok, pero arrancó medio tímida la clase, pero la verdad que estuvo bien. Así que bueno, vamos a ir por ahí alguna parte que sería un repaso de lo que ustedes ya vieron en resistencia de materiales, lo voy a pasar un poco rápido, así nos concentramos en lo que sería el tema nuevo propiamente dicho. Si hacemos a tiempo al final de la clase, la idea es hacer un ejercicio, ¿no? medio complejo. Pero vamos a ver, si no lo podemos hacer nosotros, lo vamos a referir a una bibliografía y ustedes lo van a poder seguir de ahí. El ejercicio es relativamente sencillo. Bueno, entonces la idea es ver qué pasa cuando aparece torsión en la estructura de hormigón armado, que es un fenómeno en general poco considerado. Vamos a ver por qué. Vamos a repasar un poco de teoría de torsión en barras rectangulares y huecas, tanto de sección cerrada como de sección abierta. Porque va a ser el fundamento de todas las fórmulas teóricas que vamos a usar después para compararlas con para determinar esos esfuerzos de fisuración que va a tener el hormigón y que son importantes para separar el comportamiento antes y después de la fisura. Vamos a ver cómo las piezas de hormigón armado responden a los problemas de torsión, que como siempre ya venimos viendo, la aparición de esas fisuras que son necesarias para que la armadura trabaje, cambian sustancialmente el campo de tensiones de la pieza y tengo que empezar a hacer algunas analogías, compararlo con resultados de ensayo, adoptar algunos valores distintos para poder adaptar lo que yo sé de resistencia de materiales y los esfuerzos que calculé al verdadero comportamiento de la pieza y poder hacer una predicción del momento torsor de diseño en este caso que sea razonablemente bueno. Vamos a ver cómo el reglamento toma todos esos aspectos de cómo se comportan las piezas de hormigón y nos da algunas condiciones reglamentarias. Y después, si hay tiempo, lo veo medio complejo, pero si llegamos lo vamos a ver, es ver un ejemplo. Entonces, ¿por qué en las estructuras de hormigón en general la torsión no se tiene en cuenta? Bueno, digamos que hay dos cosas, dos grandes grupos de torsiones o de esfuerzos torsores. Vamos a ver algunos que son necesarios para garantizar el equilibrio de la estructura y vamos a decir que esas torsiones son torsiones por equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo este caso que tengo una viga empotrada en voladizo y en ese voladizo sale una T, por ejemplo, como un caso típico de un cartel podría ser, que no estaría en esta dirección, pero estaría en esta dirección, por ejemplo. Y uno necesita tomar la torsión con una fuerza que vendría así, y uno necesita tomar la torsión. Esa torsión es necesaria porque si esta viga no es capaz de desarrollar la torsión, y no cualquier torsión, la torsión que le impone la carga P, no hay un mecanismo estáticamente admisible para transmitir esa carga al terreno y no terminaríamos con un mecanismo. Algo parecido pasa en este caso donde yo tengo una viga de hormigón armado que tiene unos rebajes para permitir que apoyen, por ejemplo, dos losetas premoldeadas, que son estas que están acá. Cuando tanto la carga de la losa, es decir, la sobrecarga de uso, como el peso propio de la loseta actúen en distinta proporción en un lado y en el otro, voy a tener torsión sobre esta viga y tengo que ser capaz de poder tomarla. Así que en esos dos casos, esas torsiones que son de equilibrio, yo las necesito para garantizar que no se forme un mecanismo. Acá tienen otra torsión por equilibrio, por ejemplo, donde esta viga que está acá. Este tipo de estructura es relativamente común, la proyectó mucho Torroja. Por ejemplo, si se fijan en el estadio de Algeciras, la
el techo de la platea tiene esta forma, nada más que ahí esta viga la llevó un poco más para atrás para evitar ese problema de la torsión, ¿no? Pero en el caso nuestro, que nos ocupa, esta viga que está acá estaría torsionada. Si no fuera capaz de generar suficiente torsión, este techo se pliega hacia abajo y chao techo. Hay otra, estos son casos, fíjense que son casos bastante extremos. Hay otros casos más generales donde la torsión, por ejemplo, como en este caso que está acá, surge, pero por términos de compatibilidad de deformaciones. Es decir, cuando la viga AB, esta que está acá, en realidad nosotros la vamos a analizar como una viga así. Si uno mira la deformada, este extremo de acá rota algo. Entonces, en realidad, este punto de acá no es ni un empotramiento, porque esta viga CD algo va a rotar también, pero tampoco es un vínculo articulado, porque cuando yo rote a la viga CD va a aparecer en la viga CD un momento torsor, que vamos a designar a los momentos torsores con la letra T. Y en la viga AB va a aparecer un momento en ese apeo que no va a ser ni el momento no va a ser ni el momento de empotramiento, pero tampoco va a ser cero. Ahora bien, vamos a ver un poco más adelante que la rigidez torsional de una viga de hormigón armado, luego de que ocurre la primera fisura, cae aproximadamente a la quinta parte. Es decir, si se ubican en torno al 20%. En cambio, una viga flexada de hormigón armado puede estar en el 40%. Quiere decir que la pérdida de rigidez torsional es tan grande que en realidad ese empotramiento en el punto A va a empezar a trabajar más parecido a esto que está acá, a una articulación que un empotramiento. Entonces voy a ver ese tipo de torsiones, que se llaman torsiones por compatibilidad, voy a ver que las puedo en general despreciar. Voy a ver que tengo unos límites también. Es por eso que en estas torsiones por compatibilidad, que puedo despreciar, eh, hay un límite, una de los motivos por lo que hay una armadura mínima de estribo, aún cuando estoy por debajo de la carga de fisuración, es la presencia de estas torsiones que yo ignoro, pero que sé que ocurren por la compatibilidad entre los elementos. No sé si alguien quería preguntar algo que salió el micrófono, o Martín agregar algo, no sé. No, no veo ninguna consulta. Ok, muy bien. Bueno, entonces, dicho eso, que están las torsiones compatibles y las de equilibrio, y que yo solo me tengo que ocupar realmente de las de equilibrio, porque son las realmente necesarias para que la estructura pueda mantener su equilibrio estático, vamos a pegar un pequeño repaso de la teoría de torsión. Acá vamos a ir relativamente rápido. ¿Se acuerdan que había dos grandes tipos de torsión? Las que tenían alabeo y las con y sin alabeo. Nosotros vamos a concentrar en las torsiones sin alabeo en principio, y vamos a repasar algunas secciones típicas. Por ejemplo, la sección circular, que se acuerdan tenía una tensión tangencial, es decir, voy un poco más atrás todavía. Los momentos torsores van a generar tensiones tangenciales en el plano de la sección. Esas tensiones tangenciales van a, van a tener una ley de distribución distinta en función de la sección transversal que esté analizando. Por ejemplo, en el caso de secciones de una sección circular, la tensión va a valer 0 en el centro y va a crecer linealmente a medida que me vaya acercando al extremo, va a alcanzar un máximo en la fibra extrema. En secciones cuadradas, habíamos visto que valían 0 en el centro, 0 en las esquinas, que variaba linealmente en una dirección y en la angular variaba con esta ley, que era parabólica o cúbica, depende de lo mire, y que en el caso de secciones rectangulares era todavía más complejo porque se alcanzaba, tenía una variación de ese tiro y uno alcanzaba un máximo en uno de sus lados, ¿sí? En función de qué tan rectangular sea la sección. Había también una analogía de la membrana, que no me voy a detener mucho, ustedes la vieron en resistencia de materiales, que cuando uno podía calcular cualitativamente la dirección del corte y el sentido,
y un poco la magnitud, si uno imaginaba la sección como recortada en una placa de acero y en esa zona recortada uno ponía una membrana y la inflaba, en función de la pendiente y de la dirección de la pendiente uno podía saber de cómo estaba el corte y la dirección que tenía. Lo importante es, en todas estas secciones que vimos, que las secciones circulares tenían una tensión máxima tau que se podía calcular como el cociente entre el momento torsor T, el momento de inercia polar J y el R, que era el radio de la pieza circular. En una sección rectangular teníamos que era T dividido X cuadrado Y, en donde Y era la dimensión, esta es la dimensión más larga. Y este valor alfa dependía de la relación Y sobre X. Sí, que se acuerdan que había una tablita que estaba en varios lados, en varios libros. Si tenía una sección abierta, y recalco la sección abierta, recalco la palabra abierta, la respuesta era T sobre la sumatoria de los X cuadrados Y sobre 3, porque se acuerdan que este alfa tendía un tercio cuando la relación es tendía infinito. Se podía aproximar con esta relación, y si tenía una sección rectangular, pero en régimen plástico, me aparecía este valor de alfa, que era el alfa plástico, dependía de la relación Y sobre X. Uno podría pensar que iba en un tercio para Y sobre X igual a 1, y variaba para infinito, si no recuerdo mal, era un medio para I sobre X tendiendo a infinito. Entonces, fíjense que finalmente yo lo que tengo es una distribución. Conozco que las tensiones que se van a generar van a ser en el plano de la sección y va a haber va a depender de la forma de la sección, me va a determinar distintas leyes de distribución y distintas tensiones máximas. Cuando yo tengo una barra cerrada, delgada pero cerrada, si yo saco un elementito diferencial X, este que está acá, veo que aparecen, debido a las tensiones de torsión, una fuerza de corte BAC, que si yo miro, sigo haciendo, sigo haciendo zoom, voy a venirme acá, sigo haciendo zoom acá, y saco este elementito diferencial para acá, veo que tengo tensiones también en ese elemento, tau 1, tau 1 y tau 3, que tienen alguna relación con estas tensiones BAB y BBC. Si se fijan, estas tensiones yo las puedo calcular. Lo primero que veo es que BAB y BCD tienen que ser iguales, ¿sí? Esta y esta, por equilibrio. Además, por otro lado, habíamos visto que vemos que BAB vale tau 1, la tau esta, por el espesor, T1. Pero BCD va a valer tau 2 por T2. Ven que el espesor de la pieza es variable. Acá tengo tau 1, acá tengo tau 2. Entonces la conclusión que saco es que si estas dos son iguales y las tau, por lo tanto tau 1 por T1 es igual a tau 2 por T2, el flujo, esto que está acá, que se llama flujo de corte, que lo voy a designar con la letra Q, es constante a lo largo de toda la pieza. Y donde yo tenga, a medida que el espesor vaya variando, ese flujo de corte que es constante va a generar tensiones más o menos grandes. Fíjense que este flujo, ¿por qué se llama flujo de corte? Porque sería similar a lo que ustedes tienen como la ecuación de continuidad en hidráulica. Entonces, si yo lo que agarro ahora es
ahora que conozco que el flujo de corte es constante, y digo, bueno, pero ¿y cuánto valdría entonces el par torsor en función de la tensión de corte? Y vale, ese flujo de corte por un diferencial S, si yo tomo este diferencial S, con Q por diferencial S tengo la fuerza de corte que aparece en esa sección. Si la multiplico por el radio, lo que tengo es el momento torsor. Si yo lo integro a lo largo de todo el perímetro, ¿de qué perímetro? De la línea media de esta sección. Si yo vengo acá con la línea media, ese perímetro P, tengo resuelto el problema. Ahora bien, yo me doy cuenta que el área, esta que está acá, al final, cuando esto de toda la vuelta, lo que va a tener es el área completa de este triángulo. Ahora, si yo me fijo este triángulo así, ese triángulo que está sombreado, fíjense que el área de ese triángulo vale, el área de ese triángulo vale R por ds sobre 2. ¿Sí? Simplemente es el área de un triángulo. Quiere decir que cuando la relación RDS, esta que está acá, R por ds, porque fíjense que Q no depende del diferencial de área, es tau por T, o sea que lo puedo sacar afuera de la ecuación. Ese R por ds al final del día es el doble del área que está encerrada por el triángulo. Así que, de alguna manera, RDS, esta área que está acá, esa área que está marcada ahí, es decir, esa integral lo que me da es el doble del área que está encerrada adentro de este perímetro. El doble de esta área. Así que, de alguna manera, si a esa área yo la llamo A0, la integral de R por ds es 2 veces A0. Si yo de ahí despejo, si yo reemplazo a Q por tau por T y despejo tau, lo que tengo es T dividido 2A0 por T. Y esto que está acá es la fórmula que me permite a mí conocer la tensión de corte en cualquier punto de la pieza. Sí, acuérdense que T sería el espesor de la pieza en la sección donde yo estoy mirando o donde yo quiero calcular mi sección tau. Así que a medida que el espesor tau se haga más chiquitito, la tensión tangencial va a ser más grande, cosa que es lógico porque el flujo de corte Q va a tener que ser constante. Entonces, esta fórmula acá es importante porque fíjense que el área que encierra la sección media del problema juega un papel importante, y no solo el área, sino que 2 veces esa área. Es un número que vamos a encontrar más adelante con cierta frecuencia. Entonces, ¿qué fenómenos generan la aparición de las tensiones de las tensiones de torsión respecto de las tensiones principales? Fíjense que lo que va a pasar es que como me van a aparecer por esas tensiones de torsión van a aparecer estas fuerzas cortantes que están acá, estas y estas. Las tensiones principales se van a rotar un ángulo que puede ser entre 30 y 60 grados, dependerá del problema. Pero van a terminar teniendo estas direcciones. Voy a tener esta de compresión y esta de acá de tracción. Es decir, que voy a tener una fisura, en este caso, que la fisura va a ser así. Y en este caso, que está acá, en el plano de arriba, me va a aparecer una fisura que va a ser así. Y si yo mirara el plano de abajo, me va a aparecer una fisura que es así. Como estoy viendo el proceso o la evolución de las fisuras en el plano de acá abajo. ¿Ven? Tengo en esta cara, en esta, en esta. Fíjense una cosa importante, que la viga esta está empotrada en voladizo, quiere decir que la cara traccionada, esta de acá es la cara traccionada. Entonces acá aparece también una de las primeras cosas interesantes que hay que tener cuidado, que es que en cada sección no es como cuando yo estudiaba el corte que me aparecen dos fisuras. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiábamos el problema de corte? Me aparecía esta fisura, es decir, en el problema de corte, si yo miraba el 3D de la pieza,
me aparecía, o sea, si yo miraba el 3D de la pieza, yo tenía la pieza así. Ahí nosotros decíamos que si aparecía una fisura de corte venían así. Y en el otro, y en la cara de atrás, ¿cómo que aparecía? La misma, así. Acá las fisuras van a estar en un único plano, entonces la armadura, cuando yo ponga armadura para tomar estas secciones de tracción, si yo pongo, por ejemplo, un estribo, o si uso un estribo que tenga esta forma, la única rama que va a ser efectiva va a ser la de este lado. Entonces tengo que tener algún cuidado con eso. Entonces esa aparición de esfuerzo de torsión lo que me genera es un estado de fisuración inclinado, como si fuera una espiral, que va rotando alrededor de la pieza. Obviamente que la cara, en esta cara que está acá abajo, va a estar un poco más restringida la expansión de ese plano, porque es la cara que está comprimida y esa compresión ayuda a que esa fisura o previene que se forme una fisura. ¿Qué pasa cuando yo tengo torsión y además tengo cortes y cuando se juntan los dos esfuerzos? Bueno, si uno mira las tensiones tangenciales debidas a la torsión, son estas que habíamos visto más arriba. Ahora, debido al corte, las tensiones son estas que están acá. Estas que están acá. Ven que en una de las caras, en esta, las dos tienen el mismo signo y sentido. Es decir, que las dos tensiones se sumarían, pero en esta que está acá atrás, las, te- las tensiones son de signo contrario. Así que uno podría decir que se equipararían o por lo menos se restarían. Entonces, cuando yo tengo torsión y además flexión, fíjense que tengo acá el momento torsor, pero a la vez tengo también una fuerza de corte en la punta, las fisuras cambian un poco su fisionomía. Van a arrancar por la cara en donde las dos se sumen, que en este caso nuestro es esta. Cuando pasen a la cara traccionada, van a continuar hasta la cara traccionada. Acuérdense que la cara traccionada es esta porque es una viga en voladizo esta. Si yo miro el modelo, lo que estoy viendo en realidad es esta viga así. Acá con un momento torsor que lo voy a dibujar así y una fuerza vertical B acá. Entonces en la cara traccionada esa fisura va a seguir casi a 90 grados, como se está marcando acá, y después sí, va a seguir con una cierta inclinación, perdón, y después acá esto va a bajar casi a 90 grados y no va a llegar a extenderse hasta la zona comprimida. Es decir que una cosa que veo que la interacción entre la torsión y el corte es muy importante. Entonces voy a tener que tener en cuenta al momento de diseñar los estribos, que va a ser una armadura que van a compartir, tener en cuenta los dos esfuerzos. Bueno, todo esto entonces, ya si hicimos un repaso de cómo las barras resisten los esfuerzos de torsión y vimos qué pasa cuando aparecen tensiones de corte con tensiones de torsión, que vimos que generan un estado de tensiones bastante particular y por lo tanto las voy a tener que analizar en conjunto, o sea, no voy a poder separar el análisis de una del de la otra. ¿Qué pasa cuando yo someto una pieza de hormigón armado a tensiones de torsión? Acá tienen dibujado un diagrama de ángulo de torsión y momento torsor para una pieza que tiene armadura de corte. Porque si yo tengo una pieza que no tiene perdón, no tiene armadura para torsión, la pieza lo que va a hacer es esto, y cuando se alcanza el momento torsor de fisuración, se rompe y no hay manera de distribuirla, no tiene capacidad de redistribución. En cambio, si estoy analizando una pieza que sí tiene algo de armadura de torsión, que después vamos a ver qué forma tiene, aunque ustedes ya se imaginan que van a ser estribos cerrados, porque en cualquier sección la tensión máxima apareció en la parte de afuera de la pieza. Con esas piezas armadas voy a tener este comportamiento. El torque de fisuración va a ser lo mismo. Después voy a tener una rotación de la pieza sin ningún aumento de esfuerzo. Y después voy a entrar en esta curva de carga, que va a ser una curva de carga típica para piezas cuando se aproximan a la rotura.
Ahora bien, ¿qué pasa si yo miro y me pregunto, pero una pieza de hormigón, ¿cómo resiste el corte? ¿Más parecido a una viga rectangular con esa distribución de corte que tiene algún grado de variación uniforme, o lo resistirá como similar a una sección hueca, donde yo voy a generar un flujo de corte por la periferia de la sección y el núcleo voy a decir, bueno, el núcleo es lo mismo. Para contestar esa pregunta tenemos acá unos ensayos que se realizaron en donde se estudió el límite, se estudiaron dos secciones, una sección rectangular y la misma sección con un hueco. Y se vio que las dos, siendo que sus dimensiones exteriores, W y H, eran iguales, las dos tuvieron una respuesta muy parecida, muy parecida a la torsión. Quiere decir, si uno ve los resultados de ensayo, y uno ve, por ejemplo, cómo variaron los resultados de las vigas de sección sólida, que son los puntos oscuros, este y este, respecto de las de sección clara, que son las que no, las secciones que son naturalmente huecas, que son y este. Vemos que hay una correlación muy importante. Es decir, que las secciones de hormigón, en términos resistentes, las secciones de hormigón maciza parecieran comportarse como si se tratara de una pieza de hormigón hueco. Y este es un descubrimiento relevante porque me permite a mí, o me va a obligar a mí a basar el resto de mi desarrollo en las torsiones, en las teorías que gobiernan la torsión de piezas de paredes delgadas. Es así como para esa situación de fisuración yo me propongo dos cosas. Por un lado, decir que la estructura o que la barra va a trabajar muy parecida a como si fuera una barra de sección hueca. Lo que me va a faltar un poco definir, que eso lo va a hacer el reglamento, es cuánto vale este espesor de acá, el espesor equivalente para una sección para una sección maciza. Porque es el único dato que me falta para poder analizar el problema de esa manera. Obviamente, como tengo una pieza sometida a un montón de fisuras y voy a compartir ese carácter de que son tensiones tangenciales que son propias de los esfuerzos de corte, lo que voy a hacer es analizarlas planteando un reticulado equivalente. Igual que hicimos en corte. Ya llegaremos a eso. Ahora me hago otra pregunta, me sigo haciendo preguntas. Digo, bueno, pero yo tengo una viga. Me doy cuenta que la presencia de torsión genera tensiones que son similares a las tensiones que me genera el corte. Yo a esas tensiones le puse una armadura, a esas tensiones de corte que se me generaron debido este, a la presencia de un momento flector, por ejemplo, a la presencia de otros elementos dentro del problema. Entonces me pregunto, cuando aparece torsión, si aparece un momento de torsor muy chiquitito, eh, ¿estaré yo obligado eh, a proveerlo? Simplemente, bueno, la, la pregunta es entonces si existirá algún esfuerzo torsor, algún umbral de esfuerzos torsores, tal que yo diga, bueno, si tengo un momento de torsor menor que este momento torsor, eh, puedo despreciarlo sin ningún problema. Para eso tengo que concentrarme en los resultados de este ensayo, en donde se estudiaron tres tipos de viga
una viga L, una viga T y una viga rectangular, se las estudió a todas a fallas de torsión y corte de distinta relación. Sí, si ustedes se fijan, lo que se graficó fue la relación TC máximo sobre TCU y acá abajo BC máximo sobre BCU. Lo interesante es que uno podría pensar que la relación esta, que para este valor es súper conocida y para este valor es súper conocida, pero con el otro cero, cómo está evolucionando el tema. Esa es la recta. Vemos que si tuviéramos que usar una ecuación para escribirlo, usaríamos esa, ¿no? T cuadrado sobre T crítico, B cuadrado sobre I crítico igual a 1. O sea, al revés de como lo están escribiendo ellos, pero esta es un poco más visible y creemos que tiene mejor utilidad. En esa sección, en esta sección que estoy analizando, si yo recuerdo que la tensión tangencial tau era igual a T sobre 2 veces a 0 por T chiquita, el espesor, y propongo determinar el espesor de esa pieza de hormigón, que no tiene un espesor dado, sino que tiene un espesor macizo, pero que se quiere utilizar por algún motivo, bueno, habrá que mirarlo con más detalle. Pero si uno toma la prescripción del reglamento, dice que el espesor de ese tubo equivalente, el espesor de ese tubo equivalente es 0,75 veces la relación entre el área de la sección, el área encerrada por la sección, y su perímetro. El área de la sección ACP, después lo voy a decir más adelante, incluye cualquier agujero que pueda tener la pieza. Por ejemplo, si yo tengo una pieza que estoy analizando que es de este formato. Y tiene, por ejemplo, un agujero acá. Cuando yo tomo ACP, tengo que tomar esto. Bueno, entonces, haciendo esa reducción o esa suposición de que el reticulado puede tomar o está obligado, tiene ese 3/4 de AC sobre P sub P. Y ese A0, es decir, el área que está encerrada, uno podría considerarlo como el área media de donde viaja el flujo de corte, ese A0 es 2 veces ACP sobre 3. Si yo adopto estas dos hipótesis, fíjense que la tensión, y adopto una hipótesis más, digo, nosotros habíamos limitado, si se acuerdan, cuando estudiamos el corte, dijimos, bueno, cuando la tensión de tracción en la zona donde aparece la diagonal, donde aparece la fisura, perdón. Si la tensión de tracción era más grande que un medio de raíz de F'C, eh, estábamos fritos, porque no era lo máximo que podía resistir el hormigón. Como este hormigón ahora lo que yo estoy mirando es el plano de la sección transversal y en realidad está sometido no solo a flexión, sino también este, a una compresión, la resistencia que nosotros habíamos tomado siempre como la resistencia de tracción del hormigón, que habíamos tomado para los problemas nuestros, donde el hormigón colaboraba, la habíamos tomado siempre en el orden de un medio de la raíz de F'C. En este caso vamos a tener que tomar el reglamento me permite o me invita a mí a tomar una reducción y llevarlo a 1/3 de la raíz de F'C.
como tensión límite. Entonces, con todo eso en mente, uno lo que puede decir es si la tensión límite es efectivamente esa que uno está describiendo ahí abajo. Uno eh, debería llegar a esta fórmula, ¿sí? No la vamos a hacer una deducción muy larga, pero es fácil, simplemente lo que uno hace es decir, en vez de poner tau, uno pone como límite un medio de la raíz de F'C por W por D. Y reemplazamos los otros valores que ahí tenemos visto. ¿Qué tenemos? Que un medio de la raíz de F'C por W por D tiene que ser igual a eh, el torque sobre 2 por 3 sobre 4 ACP PCP. Fenómeno. Entonces tenemos esa situación para T. Si despejamos de acá T, esta T de acá, me va a quedar que la carga ahí arriba es el uno que se ve ahí, es 2 tercios, 2 por 3 cuartos de ACP sobre PCP. Fíjense que el 2 se iría con este 2 que está ahí abajo y me quedaría 3 cuartos de ACP sobre PCP, que si yo lo multiplico por el 1 medio que vengo sacando del otro lado, lo traigo como 2, este de acá lo traigo como 2, me termina quedando este, ese 3 que con el 2 simplificado es el que me termina quedando un tercio. ¿Sí? Es decir que de ahí yo puedo despejar que el T crítico es la raíz de F'C sobre ACP al cuadrado sobre 3 PCP. Con eso yo lo que estoy tranquilo es que si yo tengo eh, una fuerza que un T menor a este valor, en principio no tendría que hacer nada, pero me acuerdo que habíamos visto que interactuaba mucho con el corte, entonces sería ideal mirar también si es aplicable alguna conclusión que uno puede sacar con el corte también. Eh, ahí puede ser que te falte el 2 tercios de ACP. O sea, es 2 por 3 cuartos de ASP sobre Ujú. PCP Sí, por 2 2 ACP sobre 3. ASP, sí, Claro, sobre 3. por eso tenés este cuadrado acá. O sea, en realidad, al final Sí. me la pasé hablando, pero podría haber hecho el reemplazo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque fíjate que vos tenés acá, Sí, sí, me tenés imaginé que el cuadrado venía por ahí, pero como no lo pusiste en la de arriba, por eso te Ah, alertaba. no, porque después ya me pasé, me aburrí de hablar y no lo Ah, escribí, pero ¿está bien? ¿Está bien? porque vos venís acá, ¿no? El un medio Sí. de W Ujú, por ujú, D si querés, o directamente te parás en el 1. En realidad vos lo estás viendo en términos de tensión, o sea que te parás acá. ujú, ujú, Entonces vos decís, esta es T que no le haces nada, el 2 que no le haces ujú, nada. Después tenés acá 2 ACP sobre ujú. 3. Para no hacer cosas raras, lo metemos acá arriba el 3. Y después Sí, tenés el T, propiamente dicho, que es 3 cuartos. O sea, sí. tenés acá 3, tenés 4 acá, Ujú. tenés Ah, ACP bien. acá y tenés acá Arriba, PCP. PCP. Entonces Bien. tenés este y este se van y este T lo saco también. Y este también, ¿no? Ujú. Como Claro. acá este es un tercio, ¿no? Porque no es un medio, es un tercio porque en realidad el un medio es el que usaba
¿cómo es? Cuando no tenía compresión biaxial, o tracción biaxial. Entonces, si de acá vos despejaste, te queda Sí, un bueno. tercio de la raíz de F'C, te queda ACP cuadrado arriba y te queda Ujú, PCP abajo. ujú. Y ahí te queda, y ya te quedó súper claro. Nosotros veníamos usando un medio antes porque no, que es más alto que un tercio porque no había, digamos, un estado biaxial. Como esta sería la tensión, sería como Uno. la sigma de tracción, le pongo acá límite entre comillas, para el hormigón, ¿sí? Ujú. De que la usamos, la misma que usamos para corte, usamos un tercio, acá usamos un medio por ese problema. Entonces, el reglamento me dice, y este lo llama T, se dice, bueno, si usted tiene hasta ahí, no aparece ninguna fisura. Entonces, la otra pregunta que me hago es, vuelvo y me acuerdo que tenía este diagrama de interacción. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una T que es el 25% de la tensión del tau de fisuración para torsión? ¿En cuánto se reduce la relación entre B y el BCR, es decir, la relación entre el corte actuante y el corte de fisuración? Si yo sé que la relación entre BBCR y TTCR es un círculo. Bueno, despejo directamente de la fórmula que tenía más arriba, en función de esto, ¿se acuerdan que yo tenía que B sobre BCR, todo esto al cuadrado, más T sobre TCR, todo esto al cuadrado, la raíz de esto era 1. Entonces, despejo de acá y en la relación, esto es T, en la relación T sobre TCR, directamente pongo 0,25 de T, o sea, perdón, no, esto está bien, es 0,25 de TCR. Sí, ahí está. A este T de acá lo reemplazo por 0,25 de TCR, que es lo que yo me propuse. Si hago eso, veo que BCR, es decir, el corte de fisuración, es 0,97, o sea, el corte que va a producir la falla es 0,97 del corte de fisuración. Es decir, que lo que estoy teniendo de error o de diferencia en el momento de fisuración debido a la torsión, cuando yo haga el cálculo, es del orden del 3%, cosa que podría despreciar. Entonces, el reglamento me dice, bueno, si usted tiene una torsión T menor que un cuarto de la tensión de fisuración, puede directamente ignorar hasta el momento torsor, porque no va a haber nada, no va a generar ninguna eh, situación que requiera una armadura particular, porque voy a estar recontra lejos de todo. Ahora, ¿cómo se computan estos? Y eso es importante verlo, porque me va a permitir, me permite a mí, esto de acá me permite a mí, por un lado, saber que estoy lejos de la carga de fisuración. Entonces, por ahí, para que vean, ni pensarlo. Y después, no solo estoy lejos de la carga de fisuración, ese momento torsor que aparece no influye sustancialmente en la resistencia al corte de la viga. Entonces, no estoy lejos o estoy lejos de la fisuración yo propiamente dicho, y además no interfiero con la fisuración de corte. Entonces ese es el umbral en el que yo puedo de alguna manera despreciar o no la torsión, si uno quiere. Y acuérdense, estas son siempre torsiones por equilibrio, ¿sí? Por que sean necesarias. Si no, no generar la de compatibilidad, prefiero no estudiarlas. Bueno, ¿y cómo se definen esas áreas ACP y PCP? ACP habíamos visto que era el área de la sección y si hay un agujero, se incluye, como que no hay ningún descuento. Y PCP es el perímetro de esa misma sección, también si te cuento por agujeros. Si yo tengo una viga que lo hormigoné monolíticamente con la losa y quiero considerar la colaboración de la losa, tengo que calcular el ancho efectivo que efectivamente colabora con esa sección, que en este caso es o 4 veces HF, si 4 veces el peso de la losa, o H menos HF siempre, y que resulte menor. O sea, o esta altura de acá, que eso es H menos HF, o la altura, 4 veces la altura de la losa. Hasta acá alguna duda, venimos bien más o menos.
hay preguntas en el chat. No sé si quieren. No lo callen para siempre. consultar. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo secciones? Tengo una sección que es hueca. ¿Cómo se modifica ese momento torsor límite? Bueno, a medida que yo tengo que la relación entre el área bruta y el área eh, de la sección como incluida cualquier agujero, el área bruta me refiero a si yo tengo un agujero descontado el agujero, pero acá, como está acá arriba, descontando el agujero, pero no descontando ASL, ¿sí? O sea, el área bruta de la sección. A medida que esa relación se reduce, el diagrama de interacción entre el corte y la torsión, que antes era circular, se empieza a volver lineal. Entonces, de alguna manera, lo que yo tengo que hacer es cambiar ese valor del umbral para secciones macizas. Me va a quedar el phi sobre o por raíz de f'C sobre 12 por AG al cuadrado sobre PCP. ¿Por qué va a pasar esto? Porque yo lo que hago es multiplicar dos veces a la carga anterior a esta que tenía acá, la voy a multiplicar dos veces por la relación AG A por CP. Uno de los productos lo voy a hacer para reducir esa fisuración que habíamos visto que aparecía. Y el otro para tener en cuenta el espesor de la pared, que obviamente no es, no es un valor que yo en general esté como compartiendo, llamémosle. Entonces, ese es cuando yo multiplico dos veces por la relación AG sobre ACP a esta fórmula que está acá, lo que tengo es una. Entonces, una capacidad de calcular la torsión que va a venir dada bueno, por ese umbral cuando la sección sea una sección hueca. Ahora bien, ¿cuántos estribos tengo que poner y dónde los tengo que poner? Acá viene un poco este, la cosa más complicada. Entonces, volvamos a la ecuación que nosotros conocíamos. Habíamos dicho que el flujo de corte Q era lo mismo que tau sobre dos veces a cero. ¿Sí? Ese era el flujo de corte que nosotros teníamos. Pues se acuerdan que dos veces a cero era RS y tau es el momento torsor. Yo sé que si yo miro esta sección donde yo tenía la analogía del reticulado, de este reticulado que ya no hay que tener un poco de cuidado porque, como le decía, las fisuras no siguen estrictamente en la misma dirección, en dos direcciones del reticulado. Y tengo entonces que me van a aparecer estos esfuerzos de corte B1, B2, B3 y B4 que van a aparecer en realidad en esta zona de acá. En este va a aparecer B2, acá va a aparecer B4, acá va a aparecer B1, acá va a aparecer B3. Yo sé que B1 y B3 son iguales. ¿Y a qué corresponde? ¿Y cuánto valen? Y T sobre 2 veces a 0 por X0. X0 es la distancia al baricentro o al centro de corte. Y B2 y B4 van a valer T sobre 2 a 0 por I0. ¿Y qué son X0 y I0? X0 y I0 son las dimensiones de las piezas de reticulado equivalente, que nosotros la vamos a determinar como un valor entre las direcciones de estribos o entre ejes de barra. ¿Sí? Entonces, esas tablas calcula así. Bueno, acá hay una demostración de por qué
de por qué las fórmulas que están acá arriba son llamémosle real o verifican. Fíjense que lo que hace es el momento torsor lo calcula como el producto de B1 sobre I0 más B2 sobre X0. Si uno reemplaza los valores de B, se da cuenta que esa expresión de tau es correcta. De T, como mostrar el momento fructor, es correcta. Acuérdense que acá lo único que estamos haciendo es tratar de determinar el área de estrios. Bueno, denme un segundito, por favor, que ahí estoy con ustedes. No se vayan. Listo, acá estamos de vuelta. Fui a buscar algo porque ya estoy entre el frío, la charla y todo, ya iba a empezar a hablar sin vos, no sé, con señas. Así que bueno, vamos a ver si este té nos tira a la última hora. Bueno, entonces, están todos ahí, ¿verdad? ¿Escuchan todos? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, habíamos visto que las vías de hormigón armado se comportaban las de sección rectangular se comportaban muy parecido a una viga, como si fuera de sección hueca. Y habíamos visto que esa armadura, o que las fisuras que aparecen por corte eran muy parecidas a las fisuras de flexión, perdón,
la fisura de torsión era muy parecida a la fisura de corte, habíamos visto que la podíamos estudiar como un reticulado también. Tenía algunas características particulares, habíamos visto que interactuaban un poco las tensiones de corte y las tensiones de torsión. También habíamos visto que era necesario disponer de algunos estribos para poder tomar esas tensiones y habíamos visto que la manera en que las tensiones de torsión afectaban a las tensiones de corte, cuando las tensiones de torsión eran un cuarto, el momento de torsión era un cuarto, el momento de fisuración no era apreciable, entonces podía en ese caso directamente no realizar ninguna verificación de torsión y decir, bueno, la torsión es tan chica que todo va a estar bien. ¿Qué pasa cuando eso no sucede y tengo que determinar las... Tengo que determinar la armadura de estribos a disponer? Em, si yo tengo este reticulado equivalente que va a tener algunas características particulares, las dimensiones del reticulado lo voy a tomar igual a esta distancia x0 y y0, que van a ser aproximadamente las distancias entre los centros de las barras longitudinales. Si yo tengo la pieza así y tengo acá mis barras de armadura longitudinal y estas son mis barras de armadura transversal, esta distancia de acá va a ser x0 o y0 y la otra va a ser x0 o y0. Vamos a ver después que tiene un sentido eso, porque en realidad es el área que termina siendo efectiva por la presencia de los estribos. Por afuera de ese área ya no hay más nada. Nada que se pueda tomar y además las bielas se anclan ahí. Entonces, si yo tengo I0 en esa dirección y asumo que las bielas van a formar un ángulo con, con la horizontal, la longitud horizontal que se corresponde con la altura I0 es I0 por cotangente de tita o I0 sobre tangente de tita, como quieran llamarlo. Quiere decir que si yo tuviera que determinar el número de estribos que corta esa fisura vertical, el número de estribos verticales de una sola cara lo podría como calcular como I0 sobre cotangente de tita dividido la separación entre estribos. Es decir que la fuerza, digamos, los estribos lo que van a tener que equilibrar es esta fuerza B2 que está acá. Si yo considero que es decir, en el momento en el que los estribos entren en fluencia, los estribos, la fuerza que dan los estribos, que es AT, que en este caso es el área del estribo que está en una cara, ¿sí? Si yo tengo puesto un estribo doble, AT va a ser solamente el de esta rama, porque habíamos visto que en la cara de fondo la fisura aparecía solamente de un lado de la sección. Es por FIT, su tensión de fluencia, por I0 cotangente de ti, por este valor que está acá, que es el número de estribos, finalmente. Esto de acá es el número de estribos. Si yo a B2, ahora a esta B2 la reemplazo por el valor de corte que habíamos visto que tenía acá arriba, que es T sobre 2 veces A0 y 0, yo reemplazo a B2 por T sobre 2 veces A0, 2 veces A0, por I0, lo que tengo es este I0 quedó de más. Tengo que el tau nominal que puede resistir la pieza para esa configuración de estribos es 2 veces A0 por AT por FIT sobre S, por cotangente de tita. Si yo adopto las siguientes relaciones, acuérdense que A0 era el área del tubo, digamos, de la, eh,
que no la tenemos acá para ver, era el área que quedaba encerrada acá. Cuando yo tenía una pared, un tubo de paredes delgadas, acero era el área que quedaba encerrada ahí abajo, adentro de ese tubo. Como no sé cuál es el espesor del tubo, no lo conozco, el reglamento CIRSOC me dice, bueno, adopte como simplificación que A0 es 0,85 veces AOH, es decir, 0,85 veces la distancia que hay en esta área que está acá dentro de AOH, que es el área que encierra los estribos. Este área que AOH sería el área esta que está acá. Y después adopta que el ángulo θ es 45 grados porque es lo mismo que uno adopta para corte. Con esas dos simplificaciones, uno podría, o si uno si reemplazáramos acá, podríamos tener el valor del momento nominal, que es lo que vamos a hacer ahora un poquito más adelante. Ahora, yo me doy cuenta que en este reticulado también aparece la armadura longitudinal. Porque ven que para que esto se arme, yo necesito de una biela comprimida y también necesito de una armadura longitudinal en esta dirección, que la estoy haciendo participar también, además de como armadura de flexión, también como parte del reticulado de la armadura resistente a torsión. Y acá aparece una de las primeras cosas raras que tiene la torsión, que es que afecta no solo a la armadura transversal de corte, sino también a la armadura longitudinal. Es decir, que yo voy a tener que poner a la armadura que ya calculé por flexión y a la que calculé por el corte por flexión, si aparece un momento torsor, le voy a tener que agregar más armadura en esas mismas posiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? ¿Voy a agregar barras longitudinales? Bueno, no necesariamente. Por ahí si mi armadura de cálculo era, no sé, 1,9 centímetros cuadrados, y yo había dicho, bueno, por ejemplo, eran 3,9 centímetros cuadrados, y bueno, pongo dos barras de 16 que me suman 4,02. Cuando yo le sume la armadura longitudinal que necesito aportar por efecto para tomar el momento torsor, lo que voy a tener es por ahí un pequeño aumento de ese 3,9 a 4, pero como yo puse 4,02 no tuve que agregar nada. Y si me veo en la necesidad o sea, si me paso de la armadura que tenía de flexión, o si la armadura me queda sobrepasada, puedo agregar alguna barra o cambiar el diámetro o hacer lo que me parezca, pero sí tengo que calcularla. Bueno, ¿cómo puedo hacer para calcular esa armadura? Bueno, si yo miro ahora, en vez de concentrarme en el esfuerzo vertical, lo que hago es concentrarme en cuánto vale la fuerza en esa biela comprimida que tengo ahí, puedo decir que D2, que es la resultante en la biela comprimida, digamos, va a valer B2 por el seno de tita. Y N2, que es la resultante que me va a aparecer en las barras, en la armadura longitudinal, que es importante que vean esto, aparece como el esfuerzo de corte es constante a lo largo de toda la cara en un tubo, porque Q es constante, esa fuerza N que aparezca en la armadura longitudinal se va a repartir en N sobre 2 para el cordón inferior y N sobre 2 para el cordón superior. O sea que voy a tener que poner barra en las cuatro esquinas, voy a tener que sumarla. ¿Cuánto va a valer el valor de N2? Bueno, B2 por cotangente de tita. Con eso tenemos el valor de B2. Ahora, como le decía, como las dos fuerzas son iguales, como yo tengo como arriba y abajo yo tengo el mismo esfuerzo y además, esto lo estoy calculando en una cara, pero yo lo voy a tener en las cuatro caras, este problema. Lo que yo tengo es que el esfuerzo normal total N va a ser dos veces N1 más dos veces N2, o dos veces N1 más N2, que es más fácil eso. Y si yo reemplazo la, el valor
de B2, que lo conozco, porque lo calculé, lo teníamos calculado desde acá, eh, para determinar N1 y N2, lo que termina obteniendo es que N es Tn sobre 2, o sea, el T nominal sobre 2 veces A0 por 2 veces X0 más Y0 por cotangente de tita. Porque lo que reemplacé fue la ecuación esta que teníamos de B, ¿sí? Que era la que estaba por acá. Esta sucede, ¿sí? Entonces hago el reemplazo, me queda X0 más Y0. Fenómeno. Ahí tengo. Fíjense que más o menos, aproximadamente 2 veces X0 más Y0 es aproximadamente el perímetro de los estribos, así que le voy a poner ahí pH. Por otro lado, la armadura longitudinal que tiene que resistirlo, cuando esté en el esfuerzo último, la armadura longitudinal va a alcanzar la fluencia. Quiere decir que N va a tener que ser igual a AL por FI. Esta es la armadura longitudinal que yo estoy disponiendo para la torsión solamente, ¿sí? La voy a tener que sumar a la armadura de flexión que me aparece, que puse para tomar el momento flector de la pieza. Si yo reemplazo n por el valor de acá arriba, que es Tn por pH, porque esto de acá lo reemplacé por P sub H, sobre 2 a 0, paso el FI dividiendo, dejo el cotangente de tita, con eso tengo el valor de la armadura longitudinal. ¿Sí? Sí, en vez de poner la nominal, pongo el TU sobre phi, y en vez de eh, el A0, que no sé cuánto vale, pongo 0,85 veces AOH, que es el área que encierran los estribos, la armadura longitudinal me queda en este formato. Que si yo quisiera, si ustedes se fijan, ese que está ahí es muy parecido a este T nominal que tengo acá arriba. Si yo quiero, puedo expresarlo en función del área de estribo longitudinal, o sea, despejo ahí a T. Fíjense que es muy parecido lo que tengo ahí arriba a lo que tengo acá abajo, a la fórmula, y podría expresarlo como en relación al valor de Tn, a este, o sea, lo divido por phi, que tengo, o dejo el Tn, ¿no? Lo mismo, si quieren, tengo acá el Tn, ¿qué hago? Hago los reemplazos acá y ¿qué me queda? Que A sub T sobre S por pH por FIT sobre FI, cotangente cuadrado de tita tiene que ser igual a la armadura longitudinal que estoy disponiendo. Acuérdense, tita podía ir entre 30 y 60 grados. Habitualmente yo tomo 45. Y con eso podrías, para ese tita 45, determinar la armadura longitudinal. Vamos a ver después, más adelante, cuando veamos las prescripciones reglamentarias, qué es lo que dice. Entonces, ya vimos que el esfuerzo de corte necesita de una armadura de estribos que va a ser muy similar a la que yo puse por corte, nada más que en vez de trabajar en toda la sección va a trabajar solamente en una cara. Entonces, si pongo un estribo de 2 ramas, va a ser solamente una rama efectiva para tomar los esfuerzos de torsión. Y vimos también que me va a afectar a la armadura longitudinal, es decir, que cuando yo tenga esfuerzo de torsión voy a tener que también agregar algo de armadura longitudinal. ¿Qué pasa cuando me aparece el corte y la torsión combinado? Bueno, lo que voy a hacer es, para simplificar la cosa, al corte voy a decir, bueno, que lo voy a tomar con el hormigón y con el acero. Y respecto de la torsión voy a decir que solo la voy a tomar con acero. En el sentido de que no voy a descontar la carga de fisuración. Y esto está del lado de la seguridad, viendo el tipo de interacción que yo tengo entre corte y torsión, digamos. Porque si no, en realidad yo acá tendría que ponerlo, voy a poner en punteado. Yo en realidad acá, esto para hacerlo bien, debería poner esto. Pero entre estas dos hay una interacción, como vimos más arriba. Entonces, si yo a esta la desprecio y dejo directamente el BC que viene ahí arriba,
estoy simplificando, perdón, no sería, este sería TC, para mantener la nomenclatura. Yo en realidad, estas dos, nosotros habíamos visto que tienen una relación, ¿se acuerdan que estaba el gráfico este que era circular? Ahora, si yo desprecio esto, el desarrollo se simplifica mucho y lo que estoy regalando en términos de precisión es más bien poco. Entonces van a ver que esta hipótesis de que el hormigón colabora para el corte como la armadura, pero para tomar la torsión solo colabora la armadura, es una hipótesis bastante razonable. Al igual que en el caso de corte, la sección crítica de torsión me permite el reglamento a mí tomarla en el mismo lugar que tomé la de corte, a una distancia de, sometido siempre a los mismos peros, que no haya cargas o momentos torsores importantes entre la posición donde yo estoy analizando la viga y la columna, en fin, las cosas de, de siempre, llamémosle. Bueno, ahora me pregunto, ¿qué pasa? Nosotros veníamos cuando estábamos estudiando el problema del hormigón, o cuando estábamos estudiando el problema de corte, nos habíamos propuesto limitar un poco el crecimiento del ancho de las fisuras y también limitar el problema de aplastamiento en el alma. Vamos a ver que limitando el ancho de las fisuras acá, que ahora vamos a ver a cuánto lo limitamos, eh, también me protejo del problema de tener de que el alma rompa por aplastamiento del alma. Eh, bien, entonces vamos a ver qué pasa con esa limitación. Si yo uso la misma, fíjense que en todo este asunto, en todo el análisis de torsión, trabajamos mucho con las tensiones nosotros. Entonces, si yo voy a proponer la misma limitación que propusimos para el corte, para el aporte de armadura de torsión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que como máximo la armadura de torsión, en términos de tensiones, el aporte de la, del acero podía ser como mucho 2/3 de la raíz de F'C por BW por D. Como estamos en términos de tensiones, dividimos por BW por D y decimos que si yo quiero respetar las mismas limitaciones del ancho de fisura que nos habíamos propuesto por corte, el máximo esfuerzo, la máxima tensión tangencial que yo puedo desarrollar en la pieza es esa que está ahí. BC sobre BW por D más 2/3 de F'C de BW por D sobre BW por D, que no lo escribo por una cuestión obvia. Y eso debería ser mayor o igual que la tensión de corte que se distribuye en una pieza de hormigón armado maciza, se distribuye en toda la sección, por eso divido por BW, y el esfuerzo, la máxima tensión tangencial de corte, que en el caso del hormigón la voy a encontrar con la fórmula que usamos más, o que ya habíamos visto más arriba, que es TU por pH sobre 1,7 por AOH al cuadrado. Esto es por una sección, diríamos, para no... eh, para no tener dudas, esta que está acá, esta es por una sección rectangular, ¿sí? Ahora bien, si yo lo que tengo es eh, una sección que es perdón, esto es en un tubo. Esta es una sección tubular, una sección hueca.
porque estamos dividiendo el área, las dos, cada área en correspondencia con cada una. Y fenómeno, el otro. Ahora bien, si la sección, si en vez de tener una sección del, en vez de tener una sección hueca, tenemos una sección rectangular, sumar los dos términos hubiera sido demasiado, la suma de los dos términos es demasiado conservador, porque no ocurren simultáneamente. ¿Se acuerdan que no, que tenían unos desfasajes? Entonces, para tener en cuenta que eso sería demasiado conservador, lo que se hace es se suma el cuadrado y se saca la raíz cuadrada, que eso, esto tiene un fundamento empírico, netamente empírico. Y con eso, si nosotros verificamos esta condición, estamos tranquilos que el ancho de la fisura se va a mantener controlado. Ahora, ¿qué pasa con la biela comprimida? Vuelvo de vuelta al esquemita de trabajo que teníamos más arriba. Habíamos visto ya cuánto valía D, cuánto valía B sobre 2. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto vale la fuerza entonces en la biela comprimida? Y si ese es D2, si D2 es B2 sobre el seno de tita, si yo divido por el área transversal comprimida, que sería esta que está acá, que es lo mismo que decir esta más esta, ese área que está ahí vale I0 sobre coseno de tita. Entonces, si yo a B2 lo divido por I0 coseno de tita, o sea, esto que está acá, B2 seno de tita, esto es la proyección de la fuerza en D sub 2. Esto que está acá es la longitud de la biela comprimida y T es el espesor de la biela comprimida. T, que sería el ancho equivalente de la pared, es aproximadamente AOH sobre pH, más o menos. Entonces yo podría escribir que FCD es TU por pH sobre 1,7 veces AOH al cuadrado por coseno de tita por el seno de tita. Hasta acá no hay, ahí no hay ningún misterio. Acuérdense que hicimos los reemplazos ahí también de A0 por el valor que correspondía y tienen ese valor. Entonces, finalmente, lo que me va a terminar ahora, y si yo vuelvo a analizar la fuerza de compresión que me producía el corte, con el corte propiamente dicho, la tengo acá. Es BU sobre W por D por coseno de tita por el seno de tita. De vuelta, por una sección que fuera una sección hueca, directamente estas dos se suman. Y para una sección maciza lo que hago es sumar los cuadrados de vuelta. Que por ahí acá faltó que se diera un cuadrado, pero sé que lo tienen en su corazón. Y con eso tendríamos esta tensión que llamamos FCD. Si esa tensión es menor que la... El cuadrado está ahí de costadito, me parece, ¿no? Sí, 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 está pero no se ve. Ah, Está como dioses, casi. pero si achicás un poco, porque de la izquierda tampoco se ve. Ah, ahí está. No, es que se No, nos no. terminó, nos caímos, están las tortugas después, que Está bien, sostienen al está mundo, los elefantes y las tortugas que sostienen al mundo de este mundo digital. Así que le meto el cuadrado ahí y sabrán disculpar. Entonces, esa tensión, tanto esta como esta por una sección hueca y esta por una sección más, o sea, estas dos por una sección hueca, perdón. La suma de estas dos, ¿no? La suma de estas dos por una sección hueca.
y esta que está acá por una sección maciza, rectangular, ¿no? El alma no se va a romper si se mantiene por debajo de la tensión de rotura que pueda emitir este material. Como también estamos en un estado triaxial, además es un estado, es rara la condición del estado ahí en el alma por cómo llegan las bielas y los tensores. Experimentalmente se determinó que la tensión máxima que puede tomar la pieza sin fisurarse es 0,549 de Fc'. Entonces, si pensamos en que para un ángulo tita de 45 grados, el valor que me da por una sección rectangular es de 0,275 F'C. Si yo me voy al otro lado, me voy a este valor que está acá, yo lo que veo es que yo tengo 2/3, eh, pero veo también que el valor que está acá, este valor que está acá es un sexto. ¿Sí? Un sexto de la raíz de F'C. Entonces yo lo que veo es que en realidad entre estos dos yo tengo un sexto más 2/3. O si uno quiere, un sexto más 4/6, ¿no? Quiere decir que tengo 5/6 de raíz de F'C de ese lado. Si yo comparo ese 5/6 raíz de F'C con este 0,75 de F'C, para ver cuál gobernaría el problema, porque fíjense que de este lado tengo exactamente lo mismo, tanto para limitar las tensiones como para el aplastamiento del alma. Entonces las dos dan igual. Si uno ve esto, uno dice, ¿para cuándo 0,275 de F'C es igual a eh, este valor que habíamos buscado acá arriba, que era 0,75, este de acá, 5/6 de F'C. Perdón, acá es la raíz. Esto nos lleva a que la raíz de F'C, pero aunque F'C, para que eso ocurra, F'C tiene que valer más o menos 9 megapascales. Vamos a ponerlo al revés, porque en realidad lo que estoy mirando es... Está bien, vamos a dejarlo ahí. Para la igualdad, F'C tiene que valer aproximadamente igual 9 megapascales. Que es un hormigón de bajísima calidad. Entonces, lo que finalmente me está diciendo esta ecuación es que en realidad esta es la que va a regir siempre. Y siempre que pase eso, esta pieza de acá va a estar protegida. ¿Sí? Bueno, cuando esto lo hemos visto, ya qué pasa cuando yo combino torsión con flexión, o algo habíamos visto por lo menos, de, de cómo, fíjense que cuando aparece la torsión, yo tengo estas dos fuerzas de acá, que es el normal que calculamos antes sobre 4 de las que aparecen, y cuando yo tengo mi armadura de flexión, estas dos también son de tracción. Entonces acá abajo uno tendría T sobre 2 más N sobre 4. En cambio, arriba tendría un ligero alivio de la compresión que en general no se le da, no se le da mayor provecho.
Bueno, acá por último, esto también lo paso, lo voy a pasar rápido. Lo que me gustaría mostrarles es que esta es la rigidez K sub T que hay hoy, aunque uno puede calcular de alguna manera rápidamente. Pero queda, bueno, tiene sus bemoles, digamos. Entonces, ¿qué dice? Y fíjense, este es el momento resistente torsor y 4 EI sobre R es el momento, eh, de inercia flexional. Si ustedes se fijan, es muy superior al, a este K sub T. Por eso también es que uno lo considera apoyado y no empotrado. Bueno, ¿qué dice que hagamos el reglamento? Lo primero que hace es decir que phi BN tiene que ser mayor a BU, cosa que es verdad, que BN tiene que ser BC más BC, también es verdad. Y esta, digamos, no lo sé si pasa esta o no, pero debería pasar. Bueno, respecto a la sección crítica para torsión, es lo mismo que si estuviera buscando una armadura de corte, lo mismo con los mismos cuidados y la misma, este, digamos, rige lo mismo esencialmente. Sí, o sea, lo que tengo que tener cuidado es que no puedo hacerlo en el patio del vecino y que si en algún momento eh, tengo alguna condición anómala, tengo que tomar la torsión al filo del apoyo. Si no, en general, con tomarlo a una distancia de está más que bien. Bueno, vamos a ver el último, un poco las prescripciones reglamentarias, que es lo último que nos faltaría ver, y ya por hoy cerramos. Eh, el área, lo primero es el tipo de sección, o sea, uno debería tratar, si uno tiene torsión, debería tratar de evitar estos casos, por ejemplo, que haya secciones tipo T acá. Esto debería uno tratar de evitarlo porque como la manera en que resisten las torsiones esos perfiles es muy mala. O sea, uno tendría que tratar de hacer tubos, secciones rectangulares que terminan trabajando como un tubo, lo que resulte mejor, digamos. Pero esas, yo diría que secciones, eh, es decir, bueno, nada, conviene siempre tomar la sección cerrada o una sección que siendo cerrada sea hueca. Y ok, con esto estamos. Bueno, ¿qué cuidado tengo que tener respecto a las prescripciones del reglamento? Fíjense que como los estribos de la armadura de corte funciona solamente el de una cara, es muy común ver esta nomenclatura de acá. Donde yo en los estribos pongo todos los estribos. Ahora, el que pone la armadura de corte, todo el cálculo le sale para un solo lado. Después, obviamente, por un tema constructivo se pone una U, pero en realidad termina saliendo de un lado nomás. Por eso es que voy a tener este doble en el AT para recordarme que lo que tengo que mirar es el doble de esa armadura pensando en que eh, a veces obedece la armadura que ya conozco de corte tradicional. Bueno, como la pieza está tan fisurada y en direcciones tan variadas, el anclaje de las piezas o de estas barras longitudinales es sumamente importante. Sumamente importante. No sé si quieren agregar algo ahí. No, 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 Ok. no hay ninguna pregunta. Bueno, fenómeno. Entonces, en términos de anclaje, yo tengo que tener muchísimo cuidado con que cómo anclo los estribos, sobre todo los exteriores. Y ahí es donde viene eso que alguna vez habíamos charlado, o
La ventaja es tener una estructura sólida, sólida en términos de hormigón más acero que pueda tomar este, el problema. Pero van a ver que una de las cosas más importantes o casi le diría la más importante, es tratar de sacar o de aprovechar o de verificar que esa estructura efectivamente se pueda anclar. Fíjense que aparece acá, aunque no se terminan de ver, las diagonales comprimidas, la longitudinal, y acá tenemos este trío que va a ser un tema. Bueno, acá algunos detalles de armado que no vienen estrictamente al caso, pero que siempre terminan pasando, y algunos está bueno verlo. Cuando uno tiene una barra, así lo que esperen que no va acá está. Este valor que está acá, de acero, sí, el radio de curvatura es muy grande, que es algo que no pudimos ver, que dentro de los detalles armados. Por ahí la pieza se rompe por un diseño malo, pero en general es muy difícil que se rompa solo la pared. Así que bueno, ahí tienen otra manera de manejar esos morlacos. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar en estos 7 minutos que nos quedan lo más ordenadamente posible esto. Después los referimos a un ejercicio y la clase que viene igual tenemos clase para ver las dudas y lo que tengan. La fórmula van a ver que como el reglamento es de hormigón armado, y dentro de ese hormigón armado, uno podría llamar hormigón armado estructural. Dentro de ese hormigón armado estructural, ¿se acuerdan que aparecen también los elementos pretensados? Con lo cual voy a tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Pero la fórmula que me da para la tensión por debajo de la cual puedo expresar la cosa es esta, y está muy bien. Es la misma que venimos usando. Después, para verificar las bielas comprimidas y el problema de fisuración, me propone usar una única fórmula porque sabe que para un hormigón que sea de calidad mayor a 9 MPa, esta condición de acá va a gobernar. Entonces no vale la pena hacer todo el esfuerzo eh, digamos, tener que verlo en las dos ecuaciones. Con ver esta es más que suficiente. Acuérdense nada más que a diferencia de las ecuaciones eh, donde yo tengo las expresiones relativas a corta, acá las han cambiado un poquito porque las quisieron poner en términos de tensiones y está muy bien. ¿Qué pasa si me doy cuenta que quiero poner una armadura transversal mínima? Bueno, tengo que cumplir con la misma condición que cumplía para estribos. Respecto de la armadura longitudinal mínima, también hay una prescripción reglamentaria. eh, pero esencialmente lo más importante que se tiene que llevar de acá es la fórmula de la armadura longitudinal, que ya la habíamos visto antes, es esta que está ahí, no hay problema. Y van a empezar a aparecer también problemas relacionados con el anclaje de esas barras en cada posición. Entonces me va a decir que el diámetro máximo tiene que ser este, que la separación máxima de barra tiene que ser esta o algo en otro lugar. Así que tiene sus bemoles. Bien, ya casi lo tenemos. Bueno, así como en el corte es bastante fatídico que no atraviese ningún elemento
en la separación entre los estribos es muy importante porque si yo tengo separaciones muy, muy grandes, puede ser que me aparezcan dos fisuras sin que nadie las intervenga y crezcan, crezcan, crezcan y parte la lora con dos. Entonces hay que las soldaduras hay que supervisarlas muy bien y bueno, hacer algún ensayo si solamente si ustedes tienen alguna duda y quieren hacer falta. Bueno, acá está bueno, es muy parecido todo esto a lo que habíamos visto en capítulos de hormigón. Y acá lo que les hago es una propuesta para no atrasarnos, digamos, o no extendernos de más. Eh, Dentro de los ejemplos del reglamento SITSOC hay un ejemplo, el primero de torsión, el momento torsor, que creo que creo que es interesante que lo intenten hacer. Si no sale es el mismo ejercicio, o sea, el mismo enfoque que tiene el ejercicio uno de la marca esa que decíamos. Entonces, ¿qué vimos en la clase de hoy? Para no, el ejercicio lo pueden hacer ustedes, cualquier cosa nos preguntan las dudas. ¿Qué vimos en la clase de hoy? Además de completar con Martín los distintos aspectos del cálculo del corte. En este caso lo que vimos fue un nuevo esfuerzo, el momento torsor o un nuevo viejo esfuerzo. Vimos por qué hay algunos modelos que no terminan de servir para nada eh, y está bien. Vimos otros modelos que no supieron expresar quizás, no supieron expresar llamémosle a tiempo. Vimos un poco, repasamos un poco las armaduras de una que podía tener una pieza elástica. Vimos cómo funciona el hormigón armado, vimos que se parece más bien a una sección hueca que a una sección maciza. Eh, Vimos cuáles son los umbrales a partir de los cuales el problema puede, digamos, se puede hacer más complejo. Vimos que se comportaban como si fueran piezas más bien huecas. Y estuvimos estudiando los distintos estados de falla que podía tener. Ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, la afluencia de los estribos era determinante, pero cuidando de que el estribo de adelante es el único que, de una de las caras es el único que vale. Eh, y en fin, todas esas cosas que hay que mirar. La idea es dimensionar la torsión una viga que tenga de ancho 500, de altura 500 también, 20 milímetros de recubrimiento, 20 milímetros de diámetro este, de 10 milímetros, la armadura longitudinal previsto 20 milímetros, y ahí tienen la calidad de los materiales, las solicitaciones están acá, están el último y los torsores y los momentos flectores y el corte también. Y lo último que les quería decir para no olvidarme, digamos, lo tienen resuelto en el reglamento de SITSOC, si no cualquier cosa nos vienen a preguntar las dudas que tengan. Y nada, creo que con eso, si Martín no tiene nada más para agregar, No, o sea, este ejercicio es el mismo que está en las ayudas del CIRSOC, es el mismo, el mismo, el mismo, el el mismo. ejercicio uno. Bueno, Exactamente. Estaría bueno que bueno. lo hagan para... No lo podemos hacer ahora porque va a llevar por ahí 20 minutos, media hora, Mm, no vamos más. Pero háganlo y nos preguntan cualquier cosa. Eh, y tendríamos una clase más donde vemos repaso y alguna... bien. Sí, digamos, a ver, fíjense que el ejercicio este es recontra acotado, ¿no? Porque necesito un montón de cosas para hacer ejercicio este. Entonces, sepan que las verificaciones de torsión son medias raras. Ujú, Y por ahí tengo que precalcular o suponer un montón de cosas, ¿no? Primero tengo que saber la carga de ujú, la armadura de flexión, tengo que saber la armadura de corte y después, digamos, hacer como una corrida de lo que sería el esfuerzo de torsión para ver cómo afecta esa torsión a los dos esfuerzos, ¿no? Porque ujú. fíjense que por un lado les voy a estar agregando armadura transversal y por otro lado armadura longitudinal.
Ujú. Así que fíjense que digamos, en un elemento tengo que calcularlo por ahí 3 veces, este, Ujú. a distintos esfuerzos, ¿no? Bueno, fenómeno. Entonces, sí, es tal cual. Si lo importante es ver eso, ¿no? Que uno tiene afectar a dos armaduras, que es algo raro, digamos. Y además la interacción con la armadura de corte no se puede zafar. Entonces es Claro. algo, es lo más raro que por ahí que uno que tiene Mm, cálculo de torsión. mm. Bueno, ¿dudas? Toda la del mundo. ¿Se lo llevan con alfileres por lo menos? Profe, Sí. respecto a los TPs, no están subidos en el campus para subirlos. No sé cuándo es la entrega y eso. Hasta el de Vía Placa estaba en el campus, ¿eh? Para que lo tengo en pantalla El 4 y el 5, completa. por lo menos a mí no me parecía. Bueno, puede ser. A ver, pará. Yo me acuerdo que hasta el 3 estaba. Sí, hasta el 3 sí, pero nosotros no. Bueno, ahora el 5 lo dimos recién, o sea, faltaría el 4. Yo mañana los activo, no se dan problema por eso. Dale, genial, Bueno, gracias. perfecto. Y acuérdense antes de despedirlos que tenemos una clase más de repaso. O sea, esta hasta acá van los temas nuevos para el parcial. O sea, no vamos a hacer nada nuevo de acá al parcial. Y la otra clase tendríamos parcial de la materia. Avísenle a todas las demás materias que no vamos a correr la fecha ni nada por el estilo. Que se jodan, digamos, los demás, ¿sí? Así que bueno, si no tienen ninguna, hablando en serio, si no, tenemos 15 días acá para el examen, sería bueno que ya los que no todavía no empezaron a repasar, es un buen momento para Ujú. empezar. Y nos consultan, así aprovechan bien, aunque sea se leen todos los apuntes y ya tienen las preguntas, lo que ustedes tienen duda para la clase que viene. Y se vienen con las dudas y las podemos contestar todas las que tengan. Bueno. Bueno, fenómeno. Entonces, si no hay más nada, saludamos y bueno, buena semana y nos vemos